Ya. Buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches con todos, de donde me están viendo. Mi nombre es Emily Cepeda, soy estudiante de la Universidad de Cuenca. Soy estudiante de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas. Estoy cursando sexto ciclo y estoy cursando sexto ciclo en la cátedra de Imagenología 2. Y el día de hoy les voy a presentar una una presentación en la cual vamos a ver enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Esta cátedra es dada por el doctor Jorge Castillo. Entonces, iniciemos. Ya. Entonces, primero vamos a tener los objetivos de la práctica. Los objetivos de la presentación o los objetivos de esta presentación es que definamos qué es la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Porque futuros médicos o doctores o amantes de la imagenología, esta es una enfermedad. Esto es un grupo de enfermedades muy diversa, entonces se puede dar en muchas ocasiones y como nos vamos a dar cuenta, no solo se trata de que está afectando al pulmón, sino que son enfermedades sistémicas. Entonces sí es muy importante reconocerlas, reconocer este grupo de enfermedades y comprender sus mecanismos fisiopatológicos que la producen para poder tener un mejor entendimiento. También como son muchas, vamos a intentar clasificarlas según su etiología. También reconocer los patrones que tiene cada una, aunque comparten muchos patrones. Vamos a ver también que estos patrones se van a ver tanto en radiografía como en lo que son una tomografía computarizada de alta resolución, que es la TACAR. Vamos a interpretar los principales patrones de imagen observados en radiografía y tomografía en pacientes con que tengan esta enfermedad. Ya. Ahora, como índice vamos a ver las generalidades, luego vamos a ver los patrones, luego vamos a ver las enfermedades que se relacionan o que me pueden estar causando al final enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, como la sarcoidosis, la neumoconiosis. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero vamos a entender que son enfermedades tanto agudas como crónicas, pueden ser de causa conocida como desconocida. Y que lo más frecuente de este grupo de enfermedades va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis y también las asociadas a colagenopatía, a colagenosis. Ahora, ¿qué van a estar afectando las enfermedades infiltrativa difusa? Bueno, la EPI. Lo que va a estar afectando es al intersticio, que es tejido conectivo. Por eso hay muchas enfermedades sistémicas que se van a relacionar con este grupo de enfermedades, porque hay tejido conectivo en el parénquima pulmonar. Ahora, también no solo va a estar afectando el intersticio, sino que también puede llegar a afectar a vasos, a bronquiolos y al espacio alveolar. Ahora, ¿se usan los rayos X en este caso de enfermedades? Sí se usan rayos X, pero no es el estudio determinado para la mayoría de enfermedades, sino que para la mayoría de enfermedades es este de aquí, que es la TACAR, tomografía computarizada de tórax de alta resolución con adquisición volumétrica. Esa va a ser, esa va a ser el estudio determinado para la mayoría de enfermedades que se quieran diagnosticar. Pero hay enfermedades que sí se va a poder diagnosticar solo con la radiografía y no va a ser necesario la TACAR. ¿Y por qué no se usan los rayos X? No se usa la radiografía porque tiene poca resolución de contraste y mucha superposición de imágenes. Continuemos. Entonces, ¿qué ventajas nos proporciona el atacar? Bueno, proporciona información macroscópica del pulmón, valora la distribución de la enfermedad del parénquima y también valora que hay muchos, o sea, que vamos a poder observar muchos patrones en una misma persona o en un mismo caso. Entonces, eso también nos ayuda a estrechar diagnósticos diferenciales. Ahora, se va a observar múltiples, ahora, por ejemplo, en esta imagen que tenemos de aquí, esta es una imagen donde tenemos fibrosis pulmonar. Eso es solo un ejemplo de lo que es la atacar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un panal de abeja, que es un patrón que se logra ver por medio de este estudio y es hallazgo típico de la enfermedad pulmonar intersticial avanzada, como lo que sería la fibrosis pulmonar, que es un tipo de enfermedad del grupo de PIT. Ya.
Ahora, tenemos que para establecer un buen diagnóstico, tenemos que nuestra paciente mantenga la apnea en inspiración. Esa es una condición. Luego, cuando yo no realizo un atacar. Bueno, cuando la radiografía es suficiente para establecer diagnóstico. Lo que dije en un inicio, hay enfermedades que se van a poder determinar solo con la radiografía y no va a ser necesario el atacar, como en caso de silicosis y antracosis. Para valorar la evolución de la enfermedad, no uso el atacar, no, no. Pero si yo veo que no hay mejoría clínica o radiológica después de que yo di tratamiento, sí tengo que volver a usar. Cuando la radiografía fue normal y la atacar fue patológica. Si la radiografía fue normal y la atacar fue patológica, yo me dejo guiar por los resultados del atacar, ya que tiene mayor sensibilidad en este tipo de enfermedades. No es necesario volver a realizar otro atacar. Ahora, para tener una interpretación radiográfica y atacar adecuada hay que tomar en cuenta tres cosas, que es, vamos a identificar patrones dominantes y vamos a valorar también la distribución de todos esos patrones. También hay que tener en cuenta los signos de la enfermedad y también si esos signos son irreversibles o reversibles. También hay que tener en cuenta que la ausencia de alteraciones no excluye una enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. El primer patrón, porque vamos a ver, vamos a observar tres patrones que lo vamos a ver en muchas enfermedades. Entonces, el primer patrón es el quiste empanal. Este patrón viene siendo, como se logra ver, estas lesiones aéreas redondeadas de pared bien definida y tamaño similar. Están agrupadas normalmente en las partes subpleurales y se asocia a bronquiectasias de tracción. Las bronquiectasias de tracción o el término bronquiectasias de tracción hace referencia a que son signos de fibrosis pulmonar. La bronquiectasias de tracción es cuando el bronquio es, es un signo que se ve también en las imágenes y es cuando ya el bronquio está ancho. El bronquio está ancho, ¿por qué? Porque recordemos que todo alrededor está cicatrizado, está fibrosado. Entonces, al momento que el bronquio quiere estirarse o quiere llenarse de aire, pues este ya no puede, como que se jala mecánicamente y se va dilatando o anchando cada vez más, se va haciendo más ancho. Entonces se van formando unas líneas y eso se denomina como bronquiectasia de tracción. Esas bronquiectasias de tracción, esas líneas, terminan en un quiste empanal, que son evoluciones de la enfermedad. ¿Ok? Por eso dice que el quiste empanal se asocia a la bronquiectasia de tracción. Y bueno, ¿qué me va a indicar la bronquiectasia de tracción? Fibrosis pulmonar irreversible, porque ya es la parte final, estamos en estadios finales de la enfermedad. Y viene siendo esto. Aquí se ve muy bonito en esta imagen. Ahora, el quiste empanado en patrón empanal de abeja, con sin predominio subpleural, ya lo dije anteriormente, que tiene esta localización. En esta imagen se logra ver en el pulmón derecho más que todo, y también se logra ver una distorsión arquitectural, que hace referencia a que el patrón o el parénquima se va dañando tanto, se va cicatrizando tanto, que se va perdiendo la forma natural de los bronquiolos, de los vasos, y se logra ver cada vez más anormal o patológico. Entonces va a haber una distorsión. Ya. Ah, muy bien. Vamos a ver otro patrón que es el patrón reticular. El patrón reticular viene siendo una red de finas líneas, así se logra ver en las imágenes, unas líneas finas, pero ¿qué me van a indicar? Me van a indicar engrosamiento del intersticio, ¿ya? Y pues me van a indicar este engrosamiento, la fibrosis pulmonar, asociada a signos de fibrosis, como los que ya pronuncié anteriormente, que son los bronquitasias de tracción, la distorsión arquitectural y el engrosamiento irregular de los septos interlobulares. Ahora, en esta imagen podemos ver el engrosamiento septal interlobular. Ujú. Ese es otro patrón. ¿Cómo se denomina ese? Patrón reticular. Vamos a tener en cuenta que el patrón se divide en dos, en uno fino y en uno grueso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero quédense con la idea de que el patrón reticular viene siendo estas finas, estas líneas, estas finas líneas. Y se va a ver así. Otros dos patrones que podemos identificar o que otros dos signos que podemos ver es el vidrio esmerilado y las consolidaciones. El vidrio esmerilado, que viene siendo esto de aquí,
Son estas zonas grisáceas o neblinosas en las cuales aumenta la densidad del pulmón, pero permite seguir viendo claramente los vasos sanguíneos o los bronquios a través de ella. A diferencia de las consolidaciones, que vienen siendo estas de aquí, que son como una mancha blanca sólida, y a diferencia del vidrio ya tapan todo. Se ocultan todo. Entonces podemos distinguir cuál es cuál, si estamos hablando de consolidaciones o si estamos hablando de vidrio esmerilado. Los dos signos indican enfermedad activa cuando no se asocia a signo de fibrosis, o sea que son signos reversibles. Otra imagen de patrón de vidrio esmerilado, opacidades en vidrio esmerilado. Aquí vemos que está en los ambos pulmones, por eso es bilateral difusa. Ya. Ahora, vamos a ver enfermedades que pueden causar un EPIC. A ver, la primera enfermedad son, o el grupo de enfermedades son las colagenopatías. Estas van a ser enfermedades autoinmunitarias que van a estar afectadas ¿a qué? Al tejido conectivo. Entonces, qué es el tejido intersticial? Tejido conectivo. Entonces, por eso las genopatías pueden estar causándome una EPIT, porque no solo van a estar haciendo daño parenquimar o a del pulmón, sino que también pueden estar eh, haciendo un daño multisistémico. Bueno, entonces la primera colagenopatía que vamos a ver es la artritis reumatoide. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres entre 20 a 50 años, pero cuando la enfermedad progresa y ya tenemos que van a aparecer manifestaciones torácicas, estas manifestaciones torácicas se va a ver más que todo en los hombres. O sea, las mujeres sí, es común que las mujeres tengan artritis reumatoides, pero que la enfermedad progrese a una manifestación torácica, eso se da más que todo en los hombres, es más frecuente en los hombres. ¿Cuáles van a ser las complicaciones pulmonares? Me puede causar una toxicidad por fármacos, por ejemplo, cierto fármaco que yo tome normalmente no tendría por qué causarme disnea o falta de aire, pues si tengo esta enfermedad, sí me puede estar causando toxicidad por fármaco, sí me puede estar causando disnea algún fármaco. También me puede estar causando infecciones y cáncer de pulmón. Esas son las complicaciones pulmonares que me puede estar dando esta enfermedad. ¿Qué es lo que yo voy a ver qué son los signos o cuáles son los patrones que yo voy a ver en una artritis reumatoide? Bueno. En el atacar yo voy a ver bronquiectasias, sobre todo en lóbulos inferiores, patrón reticular con signos de fibrosis. Si es con signos de fibrosis, quiere decir con un patrón reticular grueso, o sea, ya más avanzado, no es fino. Opacidades en vidrio esmerilado, que ya lo vimos. Consolidaciones, que también ya vimos. Bueno, igual vamos a ver más imágenes. Zonas parchadas de atrapamiento aéreo, también vamos a ver. Y nódulos necrobióticos, que pueden ser múltiples o únicos, periféricos, pueden estar definidos, pueden ser milimétricos o de centímetros. Los nódulos necrobióticos va a hacer referencia a un nódulo que tiene material necrosado. ¿Ya? Ahora, para entrar en materia, estábamos diciendo que íbamos a ver diferentes signos y uno de ellos podría ser un patrón reticular, el patrón reticular, que es el que se logra ver aquí. En este caso tenemos un patrón reticular que está en ambos pulmones, sobre todo en el derecho, y se ve más que todo en la zona periférica. Pero también podemos ver un quiste en panal. Súper un quiste en panal. Entonces es un signo que yo voy a estar viendo hablando de artritis reumatoide. ¿Ok? Ya dije, muchos signos se comparten, por así decirlo, en las enfermedades. Otro signo era también los nódulos necrobióticos. También eran las consolidaciones. Entonces, por eso puede estar viendo consolidaciones. Los nódulos necrobióticos pueden ser periféricos de diferentes tamaños y algunos pueden estar hasta cavitados. Esa es una paciente con 70 años con artritis reumatoide. Ya. Ahora, la segunda enfermedad, hablando de las colagenopatías, es la esclerosis sistémica progresiva. Esta es una alteración del tejido conjuntivo con exceso de depósito de colágeno extracelular, lo cual que me va a estar provocando, me va a estar afectando el intersticio, por lo que me va a estar provocando fibrosis, pero no solo pulmonar, también vascular, cutánea y otros. Esta es más frecuente en mujeres. ¿Y cuáles van a ser las alteraciones pulmonares que me pueden llevar a la muerte? Pues neumonía por aspiración y cáncer de pulmón. ¿Qué yo voy a estar observando? Yo voy a estar observando pues si es radiografía de tórax, voy a estar, bueno, también se van a atacar también. El punto es que voy a estar observando patrones reticular en lóbulos inferiores.
que pueden estar progresando a una paralización. Ya vamos a ver más adelante. Pérdidas de volumen y también otros signos que puedo estar observando son dilatación del esófago y gas en el estómago. Entonces yo dije que teníamos dos patrones. En este caso tenemos un patrón fino. Este va a estar asociado al vidrio esmerilado, pero con una reticulación leve. O sea, patrones finos, unas líneas delgadas, no es, es como más simple. Porque luego tenemos el patrón reticular grueso, que ya se logra ver en esta radiografía. Igual se va a estar presentando en los lóbulos inferiores y ya se acompaña de bronquiectasias por tracción y la panalización. Acá también hay panalización, pero recordemos que estos patrones reticulares pueden progresar a una panalización, que sí se logra ver súper bien aquí. Y también no hay pérdida de volumen. Ahora, en la TECAR también, aparte, podemos observar líneas subplurales. Estos son, pasa porque hay tanta cicatrización que van poco a poco se va a estar afectando ya la capa también de, va a estar llegando a las partes de las pleuras. Entonces se logran ver o se realizan estas líneas, que es la que podemos ver en las TACAR, en los estudios. Entonces son líneas subpleurales que van a estar que sobre todo en parte posterior de los lóbulos inferiores representan fibrosis. También vamos a tener opacidades reticulares finas, ya lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos que son finas, bilateralmente simétricas, con preservación subpleural relativa. Y también tenemos que se observa bronquiectasias de tracción, opacidades de virus merilado, donde hay un predominio del lóbulo inferior. Se logra ver. Listo. Ya. Muy bien. Otra imagen donde podemos ver otro patrón acerca de la enfermedad que estamos viendo, que es la del esclerodermia, que era, vamos a ver que la fibrosis se va a dar con cierto patrón, que es un patrón de neumonía intersticial no específica con esclerodermia, o sea, el tipo de fibrosis que me va a estar presentando esta enfermedad. Aquí yo voy a estar observando el virus esmerilado, aparte de que también tengo este patrón de aquí, el virus esmerilado, con un patrón de bronquiectasias de tracción que va a estar en los lóbulos inferiores. También puedo ver una consolidación. Ah, aquí está, perdón, esta. Ujú. Otras, bueno, que decíamos eran las consolidaciones, ¿no? Ahora, algo también, otros signos que nos pueden llevar es el engrosamiento y el derrame pleural, adenopatías, hipertensión pulmonar y la dilatación esofágica, que era muy importante porque era un signo patognomónico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esófago dilatado. Aparte que también tenemos la reticulación fina. Acá también teníamos un esófago dilatado, pero bueno, por la consolidación no se logra apreciar también. Y aparte que también tenemos la reticulación periférica. O sea, estas finas líneas, ¿no? Ya. Ahora. Otra enfermedad, la tercera enfermedad, sí, es el lupus eritematoso sistémico. Esta también viene siendo una enfermedad autoinmune multisistémica con anticuerpos frente a varios antígenos nucleares. Esa es prácticamente sería su fisiopatología. Afecta frecuentemente a las mujeres y las complicaciones que me puede dar son neumonías y edema pulmonar cardiogénico. Que yo voy a observar una radiografía de tórax. En el lupus eritematoso sistémico, siempre acuérdense de derrames, tanto pleurales como pericárdicos. Y las consolidaciones. Por ejemplo, aquí tengo un derrame pleural supermarcado, está en el lado derecho. Ujú. También voy a tener consolidaciones basales, como acabo de decir, y el patrón reticular periférico. Y los derrames pleurales y pericárdicos y pleurales. Ahora, en esta radiografía yo puedo observar que hay infiltrados de vidrio esmerilado, en esta que es posterior anterior y esta que también es lateral. Es una mujer con lupus de 54 años y nos dice que el corazón está ligeramente agrandado, pero esto es parte de la fisiopatología de la enfermedad, más allá de que tenga que ver con pulmón. Entonces, como dije, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía? Pues
Lo que vamos a encontrar en la radiografía lo podemos encontrar en la TACAR. Entonces vamos a tener los derrames, las consolidaciones, el derrame que puede estar acompañado del derrame pericárdico, las consolidaciones que pueden darse ya sea porque me dio neumonía o porque me dio hemorragia pulmonar, la opacidad la infiltración de vidrio esmerilado, como lo acabamos de ver en una imagen anterior, la fibrosis pulmonar, que va a tener cierto patrón radiológico, que va a ser de neumonía intersticial no específica o neumonía intersticial usual, que son tipos de patrones. Ahora, en esta imagen se observa un patrón reticular con bronquiectasias, estos de aquí, áreas de opacidad de vidrio esmerilado, estos de aquí, también consolidación en el pulmón derecho, que son los signos que podemos observar en el caso del lupus eritematoso sistémico. Otra imagen, otra vez, patrones reticulares finos, lateralmente simétricos, el vidrio esmerilado, sobre todo en el lóbulo inferior. Ujú. Son signos que se pueden ver y algunos, la mayoría de los signos se comparten, pero algunos sí son como que más específicos de ciertas enfermedades. Otra enfermedad que ya pasamos por las genopatías, ahora vamos a ver otra enfermedad que es la sarcoidosis, ¿ok? La sarcoidosis es otra enfermedad, tiene nada que ver con la genopatía. Entonces, la sarcoidosis viene siendo una enfermedad inflamatoria, granulomatosa, multisistémica, de causa desconocida. Afecta a pulmón y a ganglios linfáticos. Ojo, pulmón y ganglios linfáticos. Eso es importante. Su morbimortalidad es que, pues, como afecta al pulmón, pero también a los ganglios linfáticos, al final va a causar unos granulomas bien formados, no caseosos, no necrosantes, localizados en el intersticio prelinfático. Ahora, ¿qué pasa con la sarcoidosis? Yo sí dije que habían enfermedades que en la radiografía era necesario y no era ya justo y necesaria y ya no era más, ya no se tenía que hacer más. No se tenía por qué pasar al atacar. Entonces, en este caso es así. La radiografía es el estudio de inicio, pero el atacar sí va a estar indicada en ciertas situaciones. Por ejemplo, si los hallazgos son atípicos, sí hay que corroborar y y si se detectaron más complicaciones. Ya, ahora sí, hablando de la sarcoidosis como tal, vamos a tener que la sarcoidosis se va a distinguir en 5 estadios o 5 evoluciones. 5 estadios. La primera es cero, el estadio cero, que es donde no hay alteraciones. Luego tenemos el estadio uno, que es donde hay afectación ganglionar, pero no hay afectación pulmonar. ¿Ok? Entonces tenemos una linfadenopatía iliar, hay inflamación de los ganglios linfáticos que están cerca de los ilios, tanto a los dos lados, o sea, bilateral, y aún no se observa infiltraciones pulmonares. Tampoco hay fibrosis, o sea, solo es afectación ganglionar. Es el estadio uno de la sarcoidosis. El estadio 2 de la sarcoidosis. ¿Qué pasa? Hay afectación ganglionar y hay afectación pulmonar. Ujú. Y ahora algo interesante que se da en este estadio 2 es que hay un signo que se llama el signo 1, 2, 3 o la tríada de Garland, que son adenopatías ciliares bilaterales, que son estas de aquí, adenopatías ciliares bilaterales, por eso es 1, 2, 3 y aparte hay una paratraqueal derecha. Entonces, si vemos este signo, vamos a saber que estamos hablando de esa sarcoidosis y vamos a saber que estamos hablando del estadio número 2 de ella. ¿Ok? El estadio número 3 vamos a tener que hay afectación pulmonar, pero ya no hay afectación ganglionar. Se ve estas opacidades que se muestran. Se ven las opacidades y hay afectación pulmonar, pero ya no hay ganglionar. Solo hay afectación pulmonar. Y en el estadio 4 tenemos ya que va a haber una fibrosis pulmonar irreversible. Entonces van a ver marcas parenquimatosas, pulmonares, engrosadas, sobre todo en las zonas superiores con ablación nodal mediastínica. Y en las imágenes se logra ver. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el atacar? Bueno, en el atacar vamos a encontrar muchos hallazgos clínicos hablando de la sarcoidosis. Entonces, uno de ellos es el atrapamiento aéreo en expiración. Es un hallazgo frecuente por afectación bronquiolar, puede ser la primera manifestación de la enfermedad.
Aquí el paciente, si se logra ver un poquito, creo. El paciente está en inspiración y en la de acá el paciente está en expiración y se ve el atrapamiento aéreo en expiración. Mm, ujú. Ya, ese es un hallazgo clínico. Otro son las adenopatías en múltiples cadenas ganglionares. Ya sabemos que va a haber adenopatías en múltiples cadenas ganglionares, pero la cuestión es que estas se van a calcificar de manera amorfa o en cáscara de huevo. Aquí he puesto una imagen como para poder relacionarlo. Esa es la cuestión con la sarcoidosis. Y ese es un hallazgo que me puede estar dando. Otro hallazgo es que voy a encontrar nodulillos. Bueno, voy a encontrar muchos nodulillos. Entonces, la sarcoidosis en estadio 2 vamos a tener que, va a haber una masa periliar izquierda con nodulillos satélites, o sea, nodulillos pequeñitos alrededor. Hay nódulos grandes, peribroncovasculares, espiculados, y hay nodulillos subpleurales y peribroncovasculares. O sea, va a haber muchos nodulillos, tanto peribroncovasculares, subpleurales. Cuando me refiero también a un nódulo grande, o una más, bueno, sí, un nódulo grande, y alrededor nodulillos pequeños son los satélites. A eso hace referencia. Nodulillos satélites. Aquí podemos ver nódulos, nódulos. ¿Ya? Entonces, en esta enfermedad vamos a tener también tener en cuenta que vamos a tener los nódulos. Estos pueden ser satélites grandes, peribroncovasculares, espiculados, subplurales y peribroncovasculares. Ya. También vamos a tener masas pulmonares. Ujú. Por ejemplo, estas masas pulmonares. Ujú. Esto es formado por los granulomas pulmonares y hay signos. Por ejemplo, tenemos el signo de la galaxia sarcoidea, que es esta, que es un nódulo pulmonar grande rodeado por nódulos chiquitos, o sea, los nodulillos satélites. Ujú. Tenemos adenopatías paratraqueales derechas, las adenopatías que se miraban, izquierda, bueno, esto es ya una ventana pulmonar. Es el patrón 1, 2, 3 que les decía anteriormente, que se intenta ver en la tomografía. Hay calcificaciones densas, puntiformes y también las calcificaciones que les dije en cáscara de huevo, que me indican cronicidad. Perdón, cronicidad, que es esta. ¿Ya? Son los signos que podemos ver. Otro, bueno, otra vez hablando de la signa de galaxia sarcoidea. Aquí. Un nódulo grande y alrededor nódulos satélites, nódulos pequeños. Otro signo que podemos ver es el engrosamiento de los septos interlobulares. Aquí está. En los campos que se logra ver, bueno, con predominio en los campos superiores. Y también hay múltiples nodulillos subplurales y centrolobulares. Otro signo más. Otro signo es el signo del cúmulo sarcoideo, que es este de aquí, que es cuando hay grupos de nodulillos centrolobulares, y son bastantes, son múltiples. Ujú. También pueden ser subpleurales, o sea, debajo de las pleuras, un poco más abajo, pero sigue el mismo patrón, el hecho de que sean múltiples grupos de nodulillos centrolobulares. Ahora, ese es cómo se llama signo de cúmulo sarcoideo, segundo signo, porque estaba la galaxia, es cúmulo. Ahora, otro signo es el signo de corro de brujas, que son cuando hay nodulillos subplurales por ejemplo, subplurales, y al final se forman como un círculo. O sea, esos nodulillos subplurales que se ven en la cisura forman así, esto es. Ujú. O sea, el hecho de que haya nodulillos subplurales en la cisura. Ese es el signo de corro de brujas, ¿ok? Ah, acá está el cúmulo sarcoideo. Sí, cúmulo sarcoideo, corro de brujas. Muy bien. Ya. Otros signos que podemos ver, pues ya serían las fibrosis pulmonar como tal. Y esa fibrosis pulmonar, si hay fibrosis es porque hay ¿qué? Patrón de panalización. Y el patrón de panalización ya es que la sarcoidosis está avanzada y que se va a estar, sobre todo va a estar comprometiendo segmentos posteriores de lóbulos superiores.
Ujú, entonces aquí vemos. Patrón de polinización. Porque el patrón de polinización siempre me indicaba que fibrosis pulmonar ya. Y era un patrón ya irreversible. Ya, ahora, estas imágenes nos indican una sarcoidosis estadio 4, donde nosotros vamos a ver bandas densas irregulares, o sea, las bronquiectasias de tracción, estas, estas. Distorsión de la arquitectura pulmonar, se va perdiendo el parénquima. Esta predomina en segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los apicales inferiores, además de múltiples nodulillos pulmonares agrupados formando los cúmulos. ¿Qué estarían? No los veo. ¿Qué será esto? Ya, ya. Ahora, eso era la sarcoidosis. Ahora, a ver, vamos a ver otra enfermedad que también puede estar causando enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, que es la neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? Son enfermedades producidas por inhalación y acumulación de polvo inorgánico. Hay dos tipos, una fibrogénica y una no fibrogénica. Aparecen después de muchos años de exposición al siliz o en mineros del carbón, o sea, minas de estos polvos, y a veces puede salir de forma aparecer de forma conjunta, llamada así siliantracosis. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando una persona inhala por mucho tiempo polvo inorgánico. Pues va a afectar su intersticio. ¿Y cómo se llama esta afectación del intersticio? La neumoconiosis. Muy bien. Ahora, hay una neumoconiosis simple y una coniosis complicada. En la neumoconiosis simple yo voy a tener opacidades pulmonares, como logro ver en las imágenes, redondas, irregulares, predominante en parte posterior, superior de ambos pulmones. Esta es una neumoconiosis simple. Tu. ¿Y qué voy a tener en la complicada? Bueno, aquí ya voy a tener masas de fibrosis masiva, progresivas, mayores de 1 centímetro, son espiculadas, pueden calcificar, cavitar me van a dar pérdida de volumen en los lóbulos superiores. Entonces, en este atacar yo tengo una masa espiculada de fibrosis masiva progresiva en el lóbulo superior derecho con calcificaciones. ¿Esto qué es? Eso es neumoconiosis, ¿ok? Esta sería obviamente una neumoconiosis complicada, lo que estamos viendo. Bueno, otro, otra enfermedad que es así mismo, por la exposición bueno, a un material, sería, en este caso, al asbesto, a las fibras de asbesto, sería me da la asbestosis, ¿ok? Entonces, tenemos que la asbestosis viene siendo una enfermedad donde también me va a estar atacando el intersticio. ¿Por qué? Porque yo me expongo al asbesto. Entonces, algo como muy característico de la asbestosis es que me va a estar atacando o me va a estar afectando a las placas pleurales diafragmáticas porque las iba a calcificar. Ujú. ¿Qué voy a encontrar yo? Bueno, esta es una placa simple de un paciente con antecedentes de exposición al asbesto. Estamos viendo cuando han inhalado estos polvos, en el que se observa, además de las placas pleurales diafragmáticas calcificadas, un patrón reticular vivasal y eso nos hace sospechar de asbestosis. Esto pasa, en cambio, tenemos que hay que igual es asbestosis, pero en fases más avanzadas. Podemos ver que hay quiste en panal, hay bronquiectasias, mm, bueno, también hay virus merilado, se hacen virus merilado, pero el que más denota es el quiste en panal, ¿no? Entonces, claro, por eso es fases más avanzadas. Dijimos que eso van a estar apareciendo en fases más avanzadas del quiste en panal. Entonces, un poco más de contexto con la asbestosis. Es la fibrosis pulmonar causada por inhalación de fibras de asbesto. Se requiere de al menos 5 años de exposición y 20 años de latencia. Se acompaña de la afectación pleural, le acabé de mostrar, ya que la fibrosis, ¿por qué? Porque la fibrosis comienza en el intersticio de los bronquiolos, sobre todo en los lóbulos inferiores, ¿ya? Cercanos a la pleura. Y todo esto se extiende por el lobulillo pulmonar. Entonces, por eso va a estar atacando lo que vendrían siendo las pleuras. Em, ¿Cómo?
Como efecto secundario, pues va a estar causando la paralización que acabamos de ver también. Y el síntoma más frecuente es que el paciente tiene disnea, el paciente tiene esa sensación de falta de aire. ¿Cuáles son las complicaciones que me puede dar la asbestosis? Que puede terminar en cáncer de pulmón o un mesotelioma maligno. ¿Qué voy a estar viendo en una radiografía de tórax? Voy a estar viendo patrones reticulares, periféricos, predominante en bases pulmonares. En fases más avanzadas, como ya vimos, voy a ver quiste en panal. Voy a ver engrosamiento o calcificación de placas pleurales, acabamos de ver, y también se puede dar un derrame pleural. Y en la TACAR yo voy a estar viendo lesiones donde más que todo van a estar predominando en zonas subpleurales, posteriores de los lóbulos inferiores, nodulillos, lesiones ramificadas de los centros lobulillares, periféricas. Este es el hallazgo inicial, o sea, los nodulillos, que van a estar sobre todo en la parte del centro lobulillar periférica. Y también puedo encontrar patrones reticulares acompañados de engrosamiento irregular de los septos y las líneas subpleurales, que sí se mostró anteriormente. Ya, entonces, esos son los signos. Y voy a mostrar algunos. ¿Qué es el derrame pleural? Por ejemplo, tenemos un derrame pleural en el pulmón izquierdo. Otro signo es la afectación pleural. Dijimos que la calcificación o el engrosamiento de las pleuras. Y este es un signo como que full característico de la asbestosis. Que es, bueno, va a estar aquí. Se da en el pulmón izquierdo. Está en el pulmón izquierdo. Otro signo son estas bandas, este aquí, parenquimatosas que confluyen en una zona de engrosamiento pleural. Ahora, esta banda se dio, esto, bueno, esta banda parenquimatosa se da por el engrosamiento pleural, ¿no? Y esto me indica o se le asocia con, se le dice signo de la pata de cuervo. Entonces, ¿por qué yo tengo la signo de la pata de cuervo? Porque me nace o se origina una banda parenquimatosa. ¿Por qué? Por el engrosamiento pleural, ¿no? Porque confluye en esa zona y se logra ver así. Entonces, si yo veo eso, yo pienso en signo de pata de cuervo, pienso también en que es calcificación o engrosamiento perdón, engrosamiento de la pleura. Entonces pienso en asbestosis, porque ¿quién me causa calcificación de la pleura? La asbestosis. Otro signo es el signo de cometa. Ahora, es común, o bueno, las atelectasias redondas pueden estar pasando en este caso. Entonces, una atelectasia redonda me puede estar dando al final, ya sea el arqueamiento de los vasos o los bronquios. ¿Qué se logra ver aquí? Bueno, aquí. Entonces se arquea ya sea el vaso o el bronquio y el hecho de que se arquee ese vaso o bronquio me da un signo, que es el signo de la cometa. Y siempre va a estar adyacente a un engrosamiento o un derrame pleural. Eso es lo que, eso me, entonces, ¿qué me va a estar causando la asbestosis? Una atelectasia redonda. Y esa atelectasia redonda, si se da con un paciente que tiene asbestosis, me va a estar dando el signo de la cometa, que es el arqueamiento, ya sea del vaso o del bronquio. Ahora, también me puede estar dando el síndrome de Blesowski, que son nódulos o masas periféricas. Ujú. O sea, los nódulos o masas periféricas con el arqueamiento de los vasos, que sí se llama síndrome de Blesowski. Creo que acá tengo... Ya. Bueno, vamos finalizando esta presentación y yo dije al inicio, bueno, antes de iniciar la neumoconiosis, que existía la fibrogénica y la no fibrogénica. Ya miramos la fibrogénica. Ahora, ¿qué es la no fibrogénica? Bueno, esto solo es como parte de teoría. Bueno, en la no fibrogénica vamos a incluir la siderosis o el pulmón del soldador. Esta se da porque inhala óxido de hierro y lo que es la varitosis, que es porque se inhala sulfato de bario. La inhalación de óxido de estaño y también de aluminio. En la TACAR yo voy a estar observando noblillos centrolobulillares en vidrio esmerilado con distribución homogénea en los campos pulmonares superiores. Y eso es todo acerca de la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.